Bienvenidos a Ángeles del Turno, el espacio donde exploraremos los grandes dilemas de nuestra sociedad con reflexión y respeto. Hoy abordaremos un tema que toca lo más profundo de nuestra existencia, el aborto. Más allá de los debates políticos y jurídicos, nos preguntamos, ¿qué piensa Dios sobre la vida? ¿Cómo se relaciona el aborto con la dignidad de la persona desde una dimensión moral? Desde la Sagrada Escritura, Dios nos revela que la vida es un don sagrado. Antes de formarte en el vientre, te conocí. Antes de que nacieras, te consagré. Jeremías 1:5. Cada ser humano, sin importar su etapa de desarrollo, posee una dignidad inalienable, porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. La moral cristiana nos llama a reconocer que la dignidad de la persona no depende de sus circunstancias, sino de su propia naturaleza. En el mundo donde la vida es relativa, debemos preguntarnos, ¿cómo podemos responder con verdad y amor? ¿Qué nos enseña la moral cristiana sobre el respeto absoluto de la vida? Acompáñanos en esta reflexión profunda, donde exploraremos el aborto desde la perspectiva de Dios, la dignidad humana y la responsabilidad moral que tenemos como sociedad. Escucharemos testimonios, confrontaremos argumentos y trataremos de comprender una realidad que, para muchos, no tiene respuestas simples. Prepárate para una conversación profunda, informada y desde luego respetuosa. Esto es Ángeles del Turno y comenzamos ahora. Hola, para comenzar, pues mi nombre es Carol. Quiero hablar sobre un poquito sobre el que leí el artículo y la verdad me pareció muy interesante y quiero dar pues mi opinión. Igual, este tema despierta muchos debates, reflexiones profundas. El aborto en situaciones donde la vida de la madre está en peligro. Como dice el tema, el relato con el que iniciamos nos presenta dos escenarios muy distintos. Uno hace 42 años, donde una madre con hipertensión severa enfrentó una difícil decisión, pero gracias a la intervención médica adecuada tanto a ella como a su hija sobrevivieron. Otro más reciente, que fue en un hospital católico de Arizona, donde se decidió interrumpir un embarazo por la misma razón, el riesgo para la mamá. Aquí entramos en una cuestión ética. ¿Podemos justificar la muerte de un ser humano para salvar a otro? Desde una perspectiva moral, algunos sostienen que la vida de un valor absoluto, mientras que otros argumentan que en situaciones extremas la decisión debe recaer en la madre, quien enfrenta un peligro inmediato, ¿verdad? La Iglesia Católica, representada en este caso por el obispo, sostiene una postura clara: provocar directamente la muerte del feto en un acto inmoral, equiparable a cualquier otro asesinato. No obstante, existe una distinción importante en la doctrina moral católica. Si un tratamiento médico necesario para salvar a la madre provoca la muerte del feto como efecto secundario no intencionado, no se considera aborto en el sentido moral de la palabra. Pero más allá de la teología, hay algo que debemos preguntarnos. Con los avances actuales de la medicina, ¿es realmente imposible salvar a ambos? En muchos casos la respuesta es un no. La neonatología ha avanzado a niveles que hace 40 años eran indispensables. Entonces, ¿por qué seguimos enfrentándonos a estas situaciones límite? Porque todavía hay casos en los que los médicos optan por interrumpir la vida del feto en lugar de agotar otras posibilidades. En este caso también nos muestra un conflicto dentro de la propia iglesia.
la excomunicación inmediata de la monja, que participó en la decisión constante con la perspectiva de otro escenario. Aquí entra el juego sobre la coherencia de los líderes religiosos y su posición a enfrentar consecuencias médicas. Lo que está en juego no es solo un debate sobre el aborto, sino sobre el valor que le damos a la vida, a la ética, a la medicina, a la coherencia de nuestras creencias y sobre todo cómo absorbamos todos estos dilemas con humanidad, ciencia y conciencia. Bueno, soy Fernanda Jiménez y pues hablaré un poquito sobre la dignidad humana y el derecho a la vida. Primero que nada, en el caso del hospital católico que era en Arizona, nos hace como reflexionar sobre el dilema moral, si es tan correcto terminar con la vida de un hijo pues para salvar a la mamá, ¿verdad? En este caso la iglesia nos enseña que la dignidad humana es intercerca y que el derecho a la vida es fundamental sin importar cualquier circunstancia. Yo creo que la dignidad humana es muy inviolable, ya que desde la fe que nosotros tenemos sabemos que todas las personas son valiosas de igual manera y fueron creadas a su imagen y semejanza. Esto nos puede decir que siempre tenemos que merecernos y vivir en nosotros mismos, ya que creo que en uno de los artículos decía que el Papa Francisco lo expresó de una manera que dijo que todo ser humano tiene derecho a vivir con toda dignidad. El aborto, incluso cuando la madre está en peligro, sigue siendo la eliminación de una vida inocente, lo cual en este caso es la idea principal. Como segundo tema, yo creo que la medicina debe buscar salvar siempre a ambas personas. O sea, en este caso los médicos tuvieron y se adoptaron por el aborto directo, lo que llevó a una excomunión, se podría decir. Pero realmente pues no se sabía si había otra opción o no, ya que los avances médicos de ahora son muy actuales y pues hay otras formas de tratar las enfermedades como hipertensión pulmonar sin ocurrir como al aborto. Siempre yo creo que si se realiza un tratamiento para salvar a la madre y como consecuencia no sea deseada, yo creo que el bebé no sobrevive, ya que no es lo mismo que un aborto intencional. Como que son dos efectos muy diferentes y pues lo que aquí se valora mucho es como la intención, qué tan clave es, si es buena o mala. También tenemos que elegir muy bien como las situaciones, si son difíciles, obviamente siempre van a ser difíciles en estos temas, pero tenemos que tener la capacidad de decidir nosotros mismos como personas y como seres humanos el bien y el mal. En este caso la decisión fue muy errónea porque se eligió eliminar una vida en el lugar de donde se buscan alternativas. Obviamente siempre se tiene que buscar una alternativa. Como lo comentaba, que la historia de la esposa del que era del caso nos mostraba que siempre es posible salvar a la madre sin acabar con la vida de un hijo. Obviamente siempre con la condición que sea parecida para las dos personas y pues creo que en este caso se logró dar a luz y pues ambos sobrevivieron de la mejor manera. Más o menos como en conclusión de lo que quiero decir es que la vida es un don muy sagrado. No podemos justificar la muerte de un inocente bajo ninguna circunstancia, ya que sé que las situaciones son muy difíciles. La respuesta siempre tenemos que buscar las respuestas correctas, de buscar soluciones y respetar la dignidad de todas las personas, de todos los involucrados en un caso así.
La Declaración sobre el Aborto Provocado reafirma el compromiso de la Iglesia Católica con la defensa de la dignidad humana y el derecho a la vida. La Iglesia deja claro que el aborto es moralmente inaceptable porque atenta contra una vida humana inocente. Por otro lado, hablamos sobre las dignitas infinitas amplias sobre la dignidad humana, denunciando otras prácticas que la vulneran, como la eutanasia, la pena de muerte, la trata de personas, la explotación laboral, la discriminación de la mujer, la autoridad de género y la maternidad subrogada. La Iglesia insiste en que la dignidad no depende de la utilidad o condición de la persona, sino que es inherente a cada ser humano. En resumen, es necesario el valor de la vida y la responsabilidad de cada individuo y de la sociedad en su protección. No basta con condenar las injusticias, es necesario promover una cultura que valore y respete a cada persona. Buenos días, tardes o noches. Me presento. Mi nombre es Ia Fernanda Cantú y el día de hoy me gustaría dar mi punto de vista con respecto al aborto. Todo esto gracias a el artículo que leí. Me gustaría empezar mi argumento con respecto al defender la vida de la persona embarazada. Se basa en el principio de autonomía y la prioridad de preservar la vida de un ser consciente, autónomo y con derechos legales. En casos extremos como complicaciones graves durante el embarazo, un ejemplo de esto es como por cáncer o infecciones letales, el aborto podría ser una decisión médica crucial para evitar la muerte de la madre. El impacto emocional y psicológico que una madre podría experimentar al tener que decidir entre su vida y la de su hijo también debe ser considerado. Todo esto ya que en situaciones tan críticas la carga emocional puede ser abrumadora para la madre. La vida de la madre no debe ser vista como menos valiosa por la del feto. Las decisiones en estos casos deben considerar el bienestar integral de la persona embarazada. Todo esto tomando en cuenta su salud, su capacidad de tomar decisiones informadas sobre su vida y su futuro, y el contexto personal y familiar en el que se encuentra. Es fundamental reconocer que si bien la vida del feto es importante, la madre es una persona con derechos ya establecidos y un ser humano que puede ser profundamente afectado por una decisión que ponga en riesgo su salud o su vida. Además, los avances médicos y las políticas públicas deben buscar soluciones que protejan tanto a la madre como al feto cuando sea posible, pero en situaciones de riesgo extremo. La vida de la madre debe ser priorizada para evitar una fatalidad irreversible. La ética médica sostiene que la preservación de la vida de una madre en circunstancias extremas es una prioridad. Y el aborto en este contexto puede ser considerado un acto de salvaguardar su bienestar y dignidad. La vida humana es un don invaluable que merece ser protegido y defendido en todas sus etapas y circunstancias. Esta defensa encuentra su fundamento en múltiples dimensiones: teológica, moral, científica y técnica. Cada una de estas perspectivas va a converger en un solo mismo punto: la dignidad intrínseca de la persona humana, la cual no depende de su desarrollo, capacidades o circunstancias, sino que le es inherente por su misma naturaleza. En la perspectiva teológica, la vida humana es considerada un don sagrado, dado por Dios y por su propósito divino. La tradición judeocristiana enseña que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1:27, lo que implica una dignidad única e inalienable. Esta dignidad no es otorgada por la sociedad ni por el Estado, sino que es inherente a la naturaleza humana desde el momento
de la concepción hasta la muerte natural. El mandamiento "no matarás", Éxodo 20:13, es una expresión clara de la voluntad divina de proteger la vida humana. La enseñanza cristiana, en particular, nos reafirma este principio en la figura de Jesucristo, quien no solo defendió la vida, sino que también promovió el amor y el respeto hacia el prójimo, especialmente hacia los más vulnerables. Desde esta perspectiva, cualquier atentado contra la vida, como el aborto, la eutanasia o la experimentación no ética, constituye una transgresión del orden moral establecido por Dios. Mientras que la perspectiva moral y filosófica nos dice que la dignidad humana es el fundamento de los derechos y deberes de cada individuo. Pensadores como Santo Tomás de Aquino han sostenido que el bien supremo del ser humano es su propia existencia y desarrollo en la comunidad, lo que implica un respeto incondicional por su vida. La bioética contemporánea ha desarrollado principios fundamentales como el de beneficencias, no maleficencias, autonomía y justicia, los cuales exigen el respeto de la vida en todas sus formas. Estos principios establecen que no es moralmente aceptable suprimir una vida humana deliberadamente, pues toda persona tiene un valor intrínseco que no depende de su utilidad, estado de salud o etapa de desarrollo. Desde la perspectiva científica, se ha demostrado de manera clara que la vida humana comienza en la concepción. La biología ha establecido que desde la fecundación se forma un nuevo organismo con un código genético único e irrepetible, distinto de sus progenitores. Este cigoto no es una mera agrupación de células, sino un ser humano en su base inicial de desarrollo, que de manera autónoma y coordinada sigue un proceso de crecimiento programado. La medicina y la genética han avanzado en la comprensión de la vida humana en sus diferentes etapas, confirmando que no existe un momento arbitrario en el cual se puede considerar persona a un individuo. La ciencia, lejos de justificar la eliminación de la vida humana en cualquier fase, respalda su defensa y protección, especialmente en el momento de mayor vulnerabilidad. Los avances en la tecnología médica han permitido mejorar las condiciones de vida de personas con enfermedades crónicas, discapacidades o en situaciones críticas. La ingeniería biomédica ha desarrollado herramientas para prolongar la vida y mejorar su calidad. En el ámbito de la bioética clínica, se establecen que todas las intervenciones deben orientarse al bienestar del paciente, evitando prácticas que atenten contra la vida como la eutanasia activa o la manipulación genética con fines eugenésicos. Y ya para concluir, la defensa de la vida humana desde una perspectiva integral encuentra sus fundamentos en la dignidad intrínseca de cada persona. La teoría nos recuerda el valor sagrado de la vida, la moral, su carácter inalienable, la ciencia, su existencia inalienable desde la concepción, y la técnica, su deber de protegerla y mejorarla. La sociedad tiene el deber de garantizar el respeto de esta dignidad en todas sus etapas, promoviendo leyes y políticas que formen una cultura de la vida y el respeto al ser humano desde su inicio hasta su fin. Ya para cerrar este podcast, es fundamental entender que el aborto no se trata de una simple decisión,
sino de un derecho esencial para la autonomía de las mujeres. Al garantizar el acceso a un aborto seguro y legal, estamos protegiendo la salud, la dignidad y las opciones de vida de quienes se enfrentan a esta difícil situación. La conversación debe seguir abierta, con respeto, sin estigmatización y siempre enfocada en el bienestar de las personas. Muchas gracias por escucharnos y por reflexionar con nosotros sobre este tema tan importante.